Shavua Tov, un saludo para una excelente semana a todos nuestros amigos de nuestro chat particular a nombre y título de Ricardo Gutiérrez de Piñeres en Facebook Fans o Facebook Amigos. De la misma manera, un saludo efusivo a todos nuestros amigos o miembros de nuestro grupo específico de espiritualidad, Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, la Kabbalah explicada, donde fungimos en espiritualidad, eso a través de la Kabbalah hebrea, como debe ser. No decimos desde una perspectiva hebrea, porque sería un título inadecuado, porque es que no hay otras Kabbalah. Y si las naciones tienen otro tipo de sabiduría, deberían llamarlas con sus propios nombres y no utilizar la palabra Kabbalah para hacer un sincretismo religioso. Y como saben que la Kabbalah en este momento está, digamos, llamada a ser redentora de la humanidad, como que hay cientos de personas en todo el mundo hurgando por esta sabiduría, entonces a todos le quieren colocar el título de Kabbalah como para hallar adeptos o seguidores, cuando realmente es desinformación, porque la Kabbalah precisamente es un vocablo hebreo, KBL, del verbo kibel, que significa recibir en hebreo. Luego, al decir usted Kabbalah hermética, por decir algo, ya es un contrasentido, porque Hermes es un personaje egipcio. ¿Y qué tiene que ver Hermes con la Kabbalah hebrea? Cuando usted dice Kabbalah cristiana, sin estar criticando religiones, es un contrasentido teológico, porque Kabbalah es un vocablo hebreo y Cristo es un vocablo griego. Pues, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Amigos nuestros, la Kabbalah es el sod de la palabra pardes. Y ya, es decir, nosotros tenemos estudiantes aquí bastante avanzados. Y los que no lo están, es importante que comprendan que la palabra pardes, cuando uno habla de la palabra pardes, es un acróstico, P-A, Pesach, o sea, Pesach, significado literal de la Torah. Remesh, significado alusivo de la Torah. Par, P-A y R, R. Des, significado de Rash, o sea, homilético, es decir, a la luz de la tradición hebrea, las diferentes, digamos, interpretaciones de los sabios a través de los tiempos han creado un cuerpo, digamos, tradicional hebreo, ¿sí? Y es, digamos, la explicación o los significados que dan los diferentes sabios hebreos a través de los tiempos de la Torah, el libro por excelencia. Parde, o sea, Pesach, Remesh, Deraz, y por último la letra S, Sod, secreto. 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 El significado, digamos, cabalístico que ya entra a analizar, y en eso tiene que ver la parashá de hoy. Fíjense que la parashá de hoy, incluyendo, sí, porque hoy vamos a hacer el análisis de dos parashá. La parashá Tetzaveh y la parashá Kitizá. Y la parashá Tetzaveh le ponen o envían a Moshe Rabbeinu, a Moisés nuestro maestro, a que haga unos diferentes utensilios para el tabernáculo y los aditamentos, y etcétera, etcétera. Y además de los aditamentos, los suministros
para el aceite de la unción, para el incienso, etcétera, etcétera, los ingredientes. Entonces nos damos cuenta que le dicen a Moshe Rabbeinu, harás el aceite de la unción para, inmediatamente el para. O sea, y toda Parashat Tetzaveh, usted se va a dar cuenta que dice, hará las vestiduras sacerdotales para Aarón y sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Luego el significado sod de la Torah es el qué, el por qué y el para qué de cada relato, pasaje o historia bíblica. ¿Sí? De cada historia, relato o pasaje bíblico tiene un qué, un por qué y un para qué. Y a eso es lo que se ha dedicado exclusivamente la Kabbalah. Y todo el que estudia, digamos, Torah o Biblia o escrituras hebreas, siempre tiene preguntas a lo que lee. Un alumno perspicaz tratará de penetrar hasta la raíz de los significados bíblicos. Y la Kabbalah tiene la respuesta intelectual, ¿sí?, a todos estos qué, por qué y para qué. Esto significa, amigos nuestros, que aquí en la teología hebrea no hay dogmas de fe. Y un dogma de fe es algo que usted cree porque se lo dijeron que tiene que creerlo. Así de sencillo. Porque las autoridades religiosas determinaron que esto es así y usted tiene que creerlo por fe. Así esté chocando con su intelecto. No, amigos nuestros. La Kabbalah hebrea estudia los pasajes, historias y relatos bíblicos desde el ámbito de la sabiduría y de la inteligencia, desde el intelecto. Es decir, que no hay una dicotomía entre el intelecto y el corazón. Por fe te dicen, o sea, por corazón nada más cree esto. Kabbalah es una ciencia, amigos nuestros, que tiene unas milimetrías. Porque el alfabeto hebreo tiene eso, forma, peso y medida. Luego, hay que escudriñar cada palabra de la Torah a través de las diferentes técnicas cabalísticas, gematría, temurá, notaricón, etcétera, etcétera, para allegar la profundidad de los conocimientos espirituales. Luego, por eso es importante en la Parashat Tetzaveh que nos muestra que cada regulación de Éxodo 27-29 al 30-10, que correspondía a la Parashat Tetzaveh, para el estudioso y el que quiera seguir hurgando, Parashat Tetzaveh es el libro de Shemot, Éxodo 27-29 a 30-10. Y en sabiduría general tendrá usted que analizar cada vez que se le da una ordenanza a Moshe Rabbeinu, harás tal cosa, ¿para qué? O sea, todo tiene un porqué. Luego, no es una fe ciega, sino es una fe inteligente. Por eso la Kabbalah en estos días ha cogido mucha fuerza, como estuvo profetizado desde el medioevo, porque lo que se quiere es que el internauta tenga una fe inteligente. Y no le estamos diciendo que siga una religión en particular, porque si está, digamos, con otro libro, por decir algo, es de su preferencia, pues busque el qué, el por qué y el para qué de cada cosa. Aquí en Kabbalah psicológica es desde una perspectiva hebrea. Pero no nos cerramos, por decir algo, si algún día hay que entrar a interpretar un pasaje del Bhagavad Gita hindú, ¿sí?,
para ver las correspondencias teológicas que hay entre esa religión y la otra. Es decir, una teología comparada. No nos vamos a sonrojar ni nos vamos a creer de puritanos. Por decir algo, el Corán árabe en algunas medidas lo hemos utilizado para investigaciones de tipo históricas e incluso teológicas. Y lo hacemos precisamente porque buscamos hallar las correspondencias. Luego, las diferentes religiones tienen, digamos, formas externas que son los vestidos. Pero la Kabbalah hebrea busca es el cuerpo y el alma de la sabiduría espiritual. Y la hurgamos en diferentes textos religiosos, fundamentalmente en la Torá. Es nuestro trabajo. Pero eso no quiere decir que no podamos hallar sabiduría en cualquier otro texto religioso. De la misma manera, entonces, extendemos este saludo a todos nuestros seguidores del chat particular de Facebook, de Ricardo Gutiérrez de Piñeres, en Facebook Groups de Kabbalah Psicológica, Filosofía Cabalística, la Kabbalah Explicada, de nuestro canal de YouTube, a todos nuestros suscriptores, que nos disculpen que la semana pasada tuvimos serios inconvenientes, por eso no hicimos la Parashá Tetzaveh. O sí la hicimos, pero no la pudimos compartir por un pequeño problema que se nos presentó en Facebook. ¿Sí? Y no por contenido propio, sino que quisimos compartir sabiduría de otra persona porque no nos cerramos. Y de una persona muy conocida, y resulta que tenía una, digamos, enseñanza que ellos consideraban que era spam de esa persona. No contenido de creador o creación nuestra, sino compartimos ese, dimos clic y pum, compartimos. Y resulta que la persona fue considerada esa sabiduría spam. Pero es que también los rectores de Facebook no son eruditos en la Kabbalah. Luego ellos, ¿cómo pueden llegar a determinar si algo es spam o no es spam? ¿Sí ven? No sé por qué motivo esa publicación le dieron spam, porque a mí me parecía un contenido espiritual harto interesante acerca de astrología cabalística. Sí, creo que tenía que ver con el mes de Rosh Chodesh, el principio de mes, y las energías conciencia de esa semana, etcétera. Y se compartió y resulta que nos le dieron que estaba equivocado, que spam. Entonces nos sancionaron por 78 horas sin publicar, y por eso hicimos una parashá y estábamos, verdad, bastante molestos porque incluso no estamos publicando más de esa persona, no porque no creamos que sea una persona digna de publicar en nuestro chat particular de amigos, y nosotros compartimos a Kabbalah Psicológica. La gente lo que hace es ese ejercicio, publican en nuestro chat particular de amigos y después comparten. Y después compartimos nosotros ese conocimiento si vemos que amerita a Kabbalah Psicológica, porque Kabbalah Psicológica es nuestro chat específico para la espiritualidad. Entonces compartimos, nos fuimos los creadores y nos ganamos ese problemita. Entonces por eso la semana pasada, entonces por eso estamos haciendo en este video de 38 minutos las dos parashá. Entonces, ya vimos que la parashá Tetzaveh es importante, y Tetzaveh significa you shall command, o sea, y tú debes ordenar al pueblo, ordenar que hagan esto o aquello o esto, ¿para qué? O sea, eso es Kabbalah, que cada cosa tiene un porqué y un para qué, punto. ¿Qué, por qué y para qué? Y usted va a leer en esa parashá, en los tres capítulos, que todo el tiempo se le dice a Moshe Rabbeinu que haga algo para tal propósito. ¿Ok? Entonces, el segundo punto interesante de esta parashá Tetzaveh es que se nos ordena que se haga el aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado de las luminarias que estarían en el Mishkan, en el tabernáculo. Aceite puro de olivas. Aceite puro de olivas para el alumbrado, machacadas, etcétera, etcétera. Y dice,
para hacer arder continuamente las lámparas. Para hacer arder continuamente las lámparas. Y esto nos lleva a nosotros al raciocinio del Shabbat para nuestros días. Como hoy no hay templo, como hoy en día no hay templo, no hay Bet Hamikdash, pero todas estas enseñanzas son, digamos, siempre actuales. Dice, harás aceite puro de olivas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana. Desde la tarde hasta la mañana. Y esto nos lleva definitivamente al Shabbat. Es una afirmación del encendido de las velas de Shabbat, que deben arder desde la tarde hasta la mañana. Luego, no hay templo, pero cada cual en su casa puede tener las luminarias del templo, que son las luminarias del Shabbat, y hacerlas arder desde la tarde hasta la mañana. Porque en el judaísmo el día empieza con la tarde, a las 6 de la tarde, y va hasta el otro día, 24 horas a las 6 de la tarde. Luego, hoy ya estamos en Yom Rishon, primer día de la semana, o domingo, lo llaman en la filosofía occidental, o en la cultura occidental, domingo. Para nosotros es Yom Rishon, primer día de la semana. ¿Cuándo? Desde el Shabbat, finalización del sábado, o sea, el sábado a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 6, es el primer día de la semana. Pero la ordenanza de las velas de Shabbat, para traer luz al mundo, a semejanza de las luces del templo, aceite puro de olivas para el alumbrado, para hacerlas arder para hacer arder continuamente las lámparas, para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana. Y la Torah en Bereshit dice, y fue la tarde y la mañana un día. Luego el día según la Torah, o el día según las escrituras hebreas, o el día bíblico, es y fue la tarde y la mañana un día. Luego la tarde va de 6 p.m. hasta 6 a.m. 12 horas. Desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Es considerado eso la tarde en el judaísmo. Y el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y fue la tarde, o sea, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y fue la tarde y la mañana un día. Luego la mañana es de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tiene un significado espiritual. O sea, que el día empieza con la oscuridad y termina con claridad, con luz. Mientras que el día occidental, en la cultura occidental, termina a las 12 de la noche. O sea, termina con la oscuridad. Aquí al revés, empieza a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ahí finaliza lo que se llama bíblicamente la tarde. Y empieza el día de 6 de la mañana y corre todo el día, toda la claridad del día hasta las 6 de la tarde. Luego el día empieza con la oscuridad y termina con claridad. Quiere decir esto que donde hay problemas vendrá la luz de la ayuda espiritual. Entonces, la primera enseñanza en el primer verso 28:1. Aceite puro de olivas machacadas para alumbrado, para hacerlas arder continuamente las lámparas, para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana. Hashem, bendito sea, quiere que su corazón arda para él en amor hacia Dios, hacia Hashem, bendito sea. Que su corazón, tu corazón, nuestro corazón arda. Encendida la lámpara de nuestro corazón para Hashem, desde la tarde hasta la mañana. O sea, todo 24 horas todo el día. Amén, ven amén. Bendito sea su santo nombre. Y eran precisamente
para el alumbrado en el Mishkan, en el tabernáculo, cuando el pueblo era nómada, que hicieron este tabernáculo que se armaba y se desarmaba. Pero cuando se armaba, entonces eran las luminarias que estaban fuera del parojet. Entonces imagínense en la noche el encendido de esas candelas. Estaba el parojet, la cortina, y detrás de la cortina estaba el arca sagrada con el propiciatorio, etcétera, y los ángeles se veían atrás, etcétera. Entonces imagínense eso psicológicamente, el efecto que producía. Es decir, como una especie de experiencia extrasensorial. Usted llegaba ahí y entonces producía en usted eso, un recogimiento espiritual. De ver en ese mundo que no era tan desarrollado tecnológicamente. Eso era lo más tecnológico que se podía ver, el Mishkan. Entonces un tabernáculo que tenía 3 partes: atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Y la división entre el lugar santo y el lugar santísimo era el parojet, la cortina. Y detrás de la cortina estaba el arca sagrada, el lugar más santo, con su tapa, ¿sí? Y arriba de la tapa los 2 ángeles mirándose el uno al otro en oro puro. Y de este lado, digamos, la menorá, las candelas encendidas en la oscuridad, que ya iba a empezar de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso producía un efecto psicodélico, ¿sí? En la psiquis de la persona creaba una reverencia por las cosas santas, producía un choque o un fenómeno psicológico que hacía que la persona, digamos, creara conciencia de espiritualidad, de lo sagrado, de lo santo, de lo apartado para Hashem. O sea, un efecto que podría llamarse en algún momento místico, y ese efecto lógicamente nos llevará después al Arás. Es decir, no como dijo con Job en algún momento, el profeta Job, que dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, producía un efecto psicológico. Las candelas encendidas, iluminando el parojet, y detrás el altar el altar ahí, y detrás el arca sagrada, el lugar más santo donde Hashem bajaba, ¿sí? Y hablaba directa con Moshe Rabbeinu. Y eso lo tenemos nosotros porque nosotros somos templo en nuestro corazón. Tenemos que tender esas candelas encendidas, y el lugar más sagrado interno nuestro es nuestro corazón espiritual, que viene siendo, digamos, en otras teologías el chakra del corazón, pero para nosotros es Tiferet. Y Tiferet significa belleza. ¿Sí ve, amigos nuestros? La belleza expresada de que lo mejor de nuestros sentimientos arderán para Hashem. Bendito sea. Y todo esto es una confirmación para nuestros días del Shabbat, porque el lugar de encender las luminarias es los viernes a las 6 de la tarde para la ceremonia que llama Kabbalah Shabbat o recibimiento del Shabbat. Y se encienden las candelas. Luego nosotros, con ese encendido de las candelas, todas las personas que estamos unidos en el mundo haciendo la ceremonia de Kabbalah Shabbat, estamos atrayendo luz y santidad al mundo, tratando de bajar la Kedushá, la santidad de Hashem, que repose la paz, amigos nuestros. Y el Señor del otro lado anda molesto porque tiene el mundo cautivo para la materialidad. Y cuando ve eso, personas
dedicadas a los negocios de Hashem, bendito sea, anda como una fiera rugiente, amigos nuestros. Nosotros hemos vivido una experiencia ahora mismo muy tremenda. Una situación que se ha presentado aquí en el barrio. Afortunadamente fue una vez finalizó el Shabbat. Este video lo íbamos a hacer un poquito más temprano, pero se presentó una situación caótica y nos tocó ir a intervenir, tratar de apaciguar los ánimos, solucionar problemas, etcétera, etcétera. Sí. Fue una situación bastante delicada, pero afortunadamente pues Hashem bendito sea, hágase su voluntad. Yehi Ratzon. Las vestiduras sacerdotales harás, dice, para honra y hermosura del sacerdote, lo mejor de los artesanos hebreos inspirados por el Espíritu de Dios, por la Rúa, que les dio sabiduría e inteligencia, hicieron las vestiduras sacerdotales, dice, para honra y hermosura, es decir, hacer más sublime la experiencia espiritual en el Mishkan, en el tabernáculo. Crear conciencia de espiritualidad. El sacerdote tenía unas vestiduras y unas campanillas que cuando entraba y cruzaba el sumo sacerdote, el parojet, sonaban esas campanillas, entonces producía ese efecto, ese choque psicológico, místico, para que la persona se metiera más en el templo de su corazón y apropiara mejor los negocios de Hashem, bendito sea. Y escogerás sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Uno de los repartimientos de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de conocimiento, de consejo, de temor a Hashem, etcétera, etcétera, según Yeshayahu 11:1 al 10. Las 6 virtudes de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, que estarán inmersos en el Mashiach y que simbolizan la menorá hebrea, que tiene 7 puntas, y tendrán espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, de temor a Hashem, etcétera, etcétera. Pero producir todo un efecto cuántico espiritual en el cual todas las almas se unieran en uno solo, en esa experiencia espiritual que era el servicio religioso en el Mishkan, el recogimiento espiritual de todas esas almas, a ver todos esos efectos. Ya hablamos de la menorá, del candelero, las luces encendidas, ardiendo, y entra el sacerdote con esas vestiduras, ¿sí?, y las campanillas que estaban en los bordes, etcétera, y sonaban. Eso produjo un efecto espiritual para el recogimiento espiritual y para el compromiso con los negocios de Hashem. Y dice, y escogerás a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Un pueblo que acababa de salir de Misrayim,
Egipto pasaba de una monarquía bajo Faraón, rey de Egipto, a una teocracia. Regímenes para estudiar la Torá, si lo quiere, desde una manera, digamos, geopolítica e histórica, entonces la podemos determinar en Faraón, la monarquía bajo Faraón, y ahora se pasa en el desierto, después de la salida del pueblo Israel de Misraín, se pasa a la teocracia, y una teocracia, pues lógicamente Hashem mismo no va a bajar a estarnos aquí dirigiendo, pues necesita un instrumento humano. Eso lo que nos quiere decir es que Hashem, es decir, es un caballero, o sea, no va a violentar las leyes físicas, planetarias. Aquí tiene que ser a través de la carne y la sangre. Luego necesitaba unos dignos representantes de él en la tierra y escogió a Aarón, a Moshe su profeta y a Aarón su sacerdote, para que sean mis sacerdotes. O sea, esa teocracia iba a ser regida físicamente por carne y sangre, por unas personas visibles. Y halló a Aarón y a Moshe para la guianza de esta teocracia, para ese paso de la monarquía bajo Faraón, rey de Egipto, a la teocracia, donde Hashem era la cabeza invisible, pero visible a través de sus milagros y de sus sacerdotes. Es decir, el ejecutivo físico visible era la acción de Hashem a través de estos sacerdotes. Piedras de ónice conforme al orden del nacimiento de ellos, es decir, que el pectoral del juicio las piedras de ónice iban en las hombreras. Y tenía que tener 6 nombres en una y 6 nombres en otra según las tribus de Israel. Dice, y conforme al nacimiento de ellos, o sea, no arbitrario, no es un orden arbitrario. Hashem no hace nada de una manera caótica, sino de una manera lógica. Y aquí dice, según el orden del nacimiento de ellos. O sea, según el orden consecutivo de nacimiento de ellos. Luego, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Que nadie existe por casualidad. Hashem te conoce, sabe el orden de tu nacimiento y tiene un plan para ti. ¿De qué te preocupas? No eres una casualidad genética, no naciste por casualidad, obedeces a un orden y a un propósito. Luego, lo que hay que buscar es cuál es el propósito que Hashem tiene para nosotros. El problema es que a veces nosotros queremos hacer algo en contravía del propósito que tiene Hashem para nosotros. Luego lo que debemos pedir es dirección a Hashem para que nos muestre cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y cuando encontremos ese propósito, seguramente vendrá la bendición. El problema es que a veces nos metemos en terrenos equivocados, en cosas que no son para nosotros. Y entonces no nos va bien. ¿Y no nos va bien por qué? Porque estamos destinados muy probablemente para otra función, ¿sí? Y queremos forzar a Hashem a que Él haga lo que nosotros queremos, no hágase tu voluntad, que es Irrazón y Lefoneja. Entonces no eres una casualidad, fíjense, harás las piedras de ónice engastadas y como sello de sellador, o sea, troqueladas, con los nombres, 6 nombres a un lado y 6 nombres al otro, según el orden del nacimiento de ellos, porque el orden de nacimiento, ya cuando nos metemos en astrología cabalística, la carta astral según el orden de nacimiento, amigos nuestros, hay unas tendencias
Pero nosotros podemos, buscando a Hashem, bendito sea, las tendencias que marquen nuestra carta astral, superarlas. Luego, no definitivamente, el karma nos tiene que avasallar. Si nosotros vamos a la energía conciencia superior, podemos modificar nuestro tikkun. Y lo que dicte el karma que quieran dictar los astros, según su carta natal, puede ser modificada, porque en Kabbalah se nos dice, se nos ha enseñado, que podemos modificar hasta las huellas de nuestras manos. Y efectivamente es así. Hay ancianos que ya no tienen huellas. Usted los lleva a la notaría que coloquen su huella y no salen las huellas. ¿Qué quiere decir? Que ya han quemado su karma. Porque el karma, la información, tanto física, el ADN físico como espiritual, está eso efectivamente en las huellas digitales. Pero usted lo puede modificar, y cuando uno ya quemó el karma o trascendió su karma, pues se le quitan las huellas. Aquí vemos energías poderosas electromagnéticas. En la diadema santa y en el corazón, dice que en el pectoral del juicio tenía las 12 tribus de Israel, y se llama pectoral del juicio. O sea, que al corazón vienen pulsaciones, el corazón tiene impulsos magnéticos y el cerebro eléctrico. Somos un ente electromagnético. Y el corazón, como es magnético, y ahí dice, y el pectoral del juicio, quiere decir que el karma viene como un imán a nuestro corazón. Pero nosotros podemos cambiarlo a través del intelecto. Es decir, utilizando las herramientas cabalísticas, la Teshuvah, la Tzedakah, el Shabbat, etcétera, etcétera, o la aspirina hebrea, Teshuvah, Tefilá, rezo, y Tzedakah, justicia o caridad. Podemos empezar a modificar nuestro karma. Sí, las pulsaciones magnéticas astrológicas, las 12, están en el pectoral del juicio, y se llamaba pectoral del juicio. Y tendrás ahí el Urim Tumim, es decir, con la suerte, se sabía. El sacerdote tenía el poder para saber qué karma traía una persona en el corazón, pero haciendo uso del intelecto, aunado al intelecto agente, a Hashem, bendito sea, usted puede modificar esas pulsaciones astrológicas, electromagnéticas que vienen hacia usted. Usted puede trascender ese karma, porque usted va no al proyector de la película, que es el astro, sino usted va a la cabeza que está por encima del astro, a los registros acásicos, y los puede modificar. Entonces, amigos nuestros, y finalizamos con el becerro de oro ya en la Parashá Ki Tisa, que significa